En este video vamos a repasar los conceptos de fuerza normal y fuerza de fricción. Bueno, si un cuerpo está apoyado sobre una superficie rígida, la acción de su peso, que el peso es una fuerza hacia abajo, debería hacer que se hundiese, pero no se hunde. ¿Por qué? Bueno, pues de acuerdo a la tercera ley de Newton, nos dice que debe existir una fuerza contraria al peso del cuerpo que permita mantenerlo en reposo. Si yo pongo un libro sobre una mesa, pues no se va a hundir. ¿Por qué? Porque a pesar del peso de ese libro, habrá una fuerza que va en sentido contrario de la misma magnitud del peso. A esa fuerza le llamamos fuerza normal y la representamos con la letra N. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, pues su peso debe ser igual a su fuerza normal. Para que esté en equilibrio, no se hunda ni tampoco flote. ¿Sí? Bien, ¿cómo calculo la fuerza normal? Bueno, pues si estamos en una situación, en el objeto está sobre alguna superficie horizontal, pues la fuerza normal es igual al peso. Peso es masa por gravedad, pues la fuerza normal será igual, masa por gravedad. Nada más que el peso actúa hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba, pero se calculan igual, masa por gravedad. Pero ¿qué pasa cuando está en un plano inclinado? Bueno, si ustedes observan esta figura, cuando está en un plano inclinado, el peso, ¿sí? El peso que es este, va a hacer que este objeto se empiece a resbalar. ¿Por qué? Porque una parte del peso se divide en este componente y otra parte en este. Por eso el cuerpo se queda pegado a esta superficie, pero a la vez empieza a resbalar, empieza a irse hacia abajo por efecto del peso. Pero una parte del peso también va hacia abajo para que se quede pegado a la superficie. Bueno, pues la fuerza normal será contraria a esa parte. ¿Sí? Y así lo calculamos. Miren, la fuerza normal será masa por gravedad por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo que nos represente la inclinación de esta superficie. Y el peso este de aquí, será igual masa por gravedad por el seno del ángulo. ¿Sí? Es como si descompusiéramos esta fuerza, que es la fuerza peso, en su componente X y en su componente Y. ¿Sí? Entonces, así vamos a calcular cuando tengo plano inclinado, la fuerza normal y el peso. El peso que va a hacer que el objeto se mueva. ¿Sí? Porque esta parte del peso es la que hace que se resbale el objeto. Enseguida veremos lo que es la fuerza de fricción. Bien, pues la fuerza de fricción es una fuerza que se opone al deslizamiento y trata de reducir la rapidez a la cual las superficies se deslizan una sobre otra. Si observamos la figura, esta persona va a mover este objeto. Dependiendo de qué material sea la superficie, podrá moverlo más rápido o menos rápido. ¿Por qué? Porque si la superficie tiene una alta fricción con el piso, o sea, el contacto que haya entre estos dos objetos, si es mucho, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que sea tierra, va a haber mucha fricción. Por lo tanto, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para poder moverlo. Pero imagínense que la superficie fuera hielo, pues va a haber muy poca fricción.
prácticamente con un empujoncito va a hacer que se mueva porque no hay mucha fuerza de fricción. Entonces la fricción se opone al movimiento. Y la fricción es muy útil, pues tan solo lo podemos ver nosotros al caminar. Si no hubiera fricción entre nuestro zapato y el piso, pues no podríamos caminar, nos resbalaríamos, ¿sí? Pero como podemos hacerlo, es porque el zapato genera una fricción con el piso y eso hace que podamos dar el paso, ¿sí? Si no, pues si alguien lo ha intentado caminar sobre hielo, es muy complicado. ¿Por qué? Porque hay muy poca fricción y nos resbalamos. La fricción se calcula multiplicando esta letra griega que se llama mu, que va a representar el coeficiente de fricción del material. Ya hay estudios que dicen, dependiendo qué material sea, es el coeficiente de fricción que se usará. Se va a multiplicar ese coeficiente de fricción por la fuerza normal, que es la que acabamos de ver hace unos momentos, fuerza normal. Vamos a ver un problema para ejemplificar estas fuerzas. Me dice el problema que encuentra la aceleración de un cuerpo de 10 kilogramos que se encuentra sobre una horizontal si se empuja con una fuerza de 34 newtons y el coeficiente de fricción es 0.11. Bueno, pues ya me dicen aquí una masa, la masa de este cuerpo. Sabemos que esa masa me produce un peso, masa por gravedad, y una fuerza normal, que será igual, masa por gravedad. Lo empujo con 34 newtons, esa es esta fuerza. Sin embargo, hay una fricción que la vamos a tener que calcular. El coeficiente no es la fuerza, es el coeficiente que hace que ejerza una fricción el material con el que está hecho esta mesa. Con ese coeficiente y con la fuerza normal podremos sacar la fuerza de fricción. Si se fijan, van en sentido contrario. El empuje va hacia acá, la fricción va siempre en contra. Por lo tanto, se van a tener que restar estas fuerzas. Bien, pues vamos a ver este problema, ¿sí? Me piden aceleración, ya me dan la masa, 10 kilogramos, fuerza, 34 newtons. Sabemos que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y el coeficiente de fricción es 0.11. La fórmula que utilizaremos es la fuerza menos la fuerza de fricción es igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton es la que nos habla de fuerzas y aceleración. Bien, también vamos a usar para sacar la fuerza normal, masa por gravedad, y la fuerza de fricción, que será el coeficiente por la fuerza normal. Vamos a sustituir, si se fijan, fuerza normal, 10 por 9.8 serían 98 newtons. La fuerza de fricción es 0.11 por 98 que acabamos de sacar. 10.78 newtons es la fuerza de fricción. Por lo tanto, yo lo estaba empujando con 34 newtons, pero la fricción va en contra, se lo resto. Y esto sería igual a masa por aceleración. Hago esta resta, lo divido entre 10 para despejar A y me queda que A es igual a 2.322 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración que tendrá ese cuerpo cuando yo lo empuje con una fuerza de 34 newtons. Veamos otro ejercicio, pero ahora dentro de un plano inclinado. Encuentra la aceleración de un cuerpo de 56 kilogramos que se desliza sin fricción. Aquí me están pidiendo que no utilice fricción. A través de un plano cuyo ángulo de inclinación es 45 grados. Bien, sabemos que el ángulo es 45 grados. Tengo la masa,
El peso es el que va a hacer que se resbale y la fuerza normal. Si recuerdan, pues vimos las fórmulas para sacar el peso y la fuerza normal, ¿sí? Si recuerdan, el peso era masa por gravedad por seno del ángulo. Y la fuerza normal era masa por gravedad coseno del ángulo. Que en este caso no voy a necesitar la fuerza normal, porque esa se usa cuando hay fricción. ¿Sí? En este caso lo que voy a necesitar solamente será la P, el peso. Muy bien, el problema nos dice lo siguiente. Me piden aceleración, me dan el ángulo 45 grados, masa 56 kilogramos, gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, fuerza es igual a masa por aceleración. Como ya sabemos que no hay fricción, pues la fuerza que hace que se mueva el cuerpo, como habíamos dicho, es el peso. Por lo tanto, peso será igual a masa por gravedad seno del ángulo, como habíamos dicho anteriormente. Sustituyendo, el peso 56 por 9.8 seno de 45 grados me da 388.060 newtons. Bueno, esa será la fuerza igual a masa 56 por aceleración. Despejamos aceleración, el 56 pasará dividiendo, por lo tanto me queda aceleración igual a 388.060 sobre 56 y me da una aceleración de 6.929 metros sobre segundo al cuadrado. Veamos un tercer ejercicio en donde un niño se desliza sobre un trineo a través de una colina nevada. El ángulo que hace la colina con respecto a la horizontal es de 30 grados. Y ya me dicen el ángulo que voy a considerar. Y el coeficiente de fricción entre el trineo y la colina es 0.150. Ya me dicen cuál es el coeficiente de fricción. La masa combinada del niño y el trineo es de 65 kilogramos. Esa es la masa que voy a usar en el problema. ¿Cuál es la aceleración del trineo? Bueno, si se fijan, voy a sacar el peso, que es el que va a hacer que el niño se esté moviendo, se esté cayendo por la pendiente, ¿verdad? Pero a la vez tengo una fricción en contra, que es el que hace que se esté frenando. Y tengo la fuerza normal. Recuerden, en este caso el peso es masa por gravedad por seno del ángulo. Y la fuerza normal, que ahora sí vamos a utilizar porque sí vamos a sacar fricción, es masa por gravedad coseno del ángulo. Bien, pues vamos a resolver este problema. Tengo aquí los datos que ya conocemos. Y las fórmulas a utilizar, pues es peso menos fuerza de fricción. La fuerza de fricción es μ por fuerza normal. Acuérdense que μ es el coeficiente de fricción. La fuerza normal es masa por gravedad coseno del ángulo. Y el peso es masa por gravedad seno del ángulo, como les había dicho hace un momento. Simplemente sustituimos primero la fuerza normal, con esa puedo sacar la fuerza de fricción y luego ya sustituir y sacar el peso para sustituirlo en mi fórmula principal para sacar la aceleración. Peso 318.5 newtons. Fuerza normal 65 por 9.8 coseno de 30 me da 551.658. Fuerza de fricción es ese coeficiente que me dan aquí por la fuerza normal,
551.658 me da una fricción, una fuerza de fricción de 82.748 newtons. Bueno, resto la P menos la fuerza de fricción y va a ser igual a la masa, 65 kilogramos por aceleración. Simplemente este 65 pasará dividiendo y me da 3.626 metros sobre segundo cuadrado. Esta es la aceleración que tendrá el trineo con todo y el niño al caer en esa colina.